Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Hoy tenemos nuevo vídeo. Mientras que en el anterior hablábamos del Real Madrid y esos 6 años sin pasar de la primera ronda eliminatoria en Copa de Europa, de pasar de los octavos de final, hoy toca hablar del Barcelona y sus 10 mayores desastres europeos. Comenzamos. En primer lugar tenemos la final de los postes disputada en 1961, en la sexta edición de la Copa de Europa. Se enfrentaban el Barça y el Benfica. El FC Barcelona, que tenía un gran equipo con los húngaros Kubala, Coxis o Sibor, y también, Luis Suárez, no el actual, sino el antiguo futbolista gallego, que es el único futbolista español que ganó el Balón de Oro. Y bueno, pues tenemos la situación de que el Barça estaba haciendo un muy buen torneo, que había eliminado al Real Madrid, que era 5 veces campeones de Europa en las 5 ediciones anteriores, pero esta final no tuvo la suerte. Se disputaba en Berna y fue conocida como la final de los palos porque el conjunto culé estrelló hasta 4 balones en los postes. Pues antes, una curiosidad, los postes eran más cuadrados que ahora, no eran tan redondeados, y bueno, pues quizá en la actualidad en esa final no habría tenido tan mala suerte el FC Barcelona, pero claro que esto no era excusa para ellos. En los goles, primero se adelantaba el Barça con gol de Sandor Coxis en el minuto 20. Coxis, que era un grandísimo jugador en la época, por ejemplo, fue el máximo goleador del Mundial de Suiza en el 54 con 11 goles. Luego empataba José Aguas en el 30. 2 minutos después Ramallet se introducía el balón en su propia portería, mítico portero del Barça. Mario Coluna en los primeros minutos de la segunda parte hacía el 3-1, y a pesar de que con un gol de Sibor pudo recortar distancias, el Barça pues no se llevó el trofeo ante el Benfica y tendría que esperar muchos años después para su primera Copa de Europa. Ahora vamos con la derrota 4-1 en Mestalla ante el Valencia, en la temporada 99-2000, en la que el Valencia hizo una gran campaña y llegó a la final de la Copa de Europa, que luego perdería posteriormente ante el Real Madrid 3-0. Y bueno, pues en el Barça esa campaña logra alcanzar las semifinales, allí se cruza con el Valencia, un duro rival, y bueno, pues en la ida los de Héctor Cooper hacen un muy buen planteamiento, un buen partido y les ganan 4-1. 2 goles de Angulo, Mendieta de penalti, y el Piojo López pues daba la puntilla al FC Barcelona y le ponían muy complicada la remontada en el Camp Nou. El golpe era casi definitivo y todavía más cuando Mendieta adelantó al Valencia en el Camp Nou en la vuelta, y luego, a pesar de que el FC Barcelona conseguiría hacer 2 goles más, pues no conseguiría el Barça pasar y habría sido totalmente humillado en las semifinales de la Copa de Europa. Ahora hablamos, tercera historia, el descalabro de París, que provocó la posterior remontada en 2017. En la temporada, en 2017, con Luis Enrique en el banquillo, el Barça, que se enfrentaba en octavos de final al Paris Saint-Germain, y en la ida pues tenían que visitar el 14 de febrero al PSG. Entonces cayeron por 4-0 en un partido un partido malísimo del Barça, y bueno, que con 2 goles de Di María, Cavani y Draxler hacían un 4-0 imponente en el Parque de los Príncipes y obligaban al Barça a una remontada espectacular. Esto lo contamos como una de las mayores descalabros del Barça en Europa, aunque luego es cierto que remontaría en el Camp Nou con ese 6-1, adelantándose con un gol en propia puerta de Kurzawa. Luego marcaría Luis Suárez, el tercero lo haría Messi de penalti, recortaba distancias Cavani con el 3-1 y obligaba a meter 3 goles al Barça, pero 2 goles de Neymar de penalti y de falta, y en el último minuto ese recordado gol de Sergi Roberto, daban el Barça el pase a cuartos de final, que luego también fracasaría claramente en casa de la Juventus de Turín, perdiendo por 3-0 la ida y empatando a 0 en el Camp Nou, en esa edición de la Champions. Y bueno, pues la siguiente es el hack-trick de Shevchenko en el Camp Nou en 1997, fase de grupos en la que el Barça no consiguió pasar. El Barça había quedado encuadrado en el grupo con PSV Eindhoven de Países Bajos, con el Newcastle United de Inglaterra y con el Dinamo de Kiev ucraniano. Y bueno, pues el Dinamo de Kiev le dio los repasos más grandes. En el primer partido ganó 3-0 el Dinamo de Kiev con goles de Rebrov, Maximov y Kalibintsev. Y en el partido de vuelta en el Camp Nou, que tenía opciones el Barça todavía de meterse en la siguiente ronda, se acabaría metiendo PSV Eindhoven y Dinamo de Kiev, pues cayó por 0-4 en casa en una gran actuación de los ucranianos, con 3 goles de Shevchenko y 1 de Rebrov,
uno de los mayores ridículos sin duda y de las grandes sorpresas en contra del Barça en esta competición. Luego tenemos la sorprendente derrota ante el CSKA de Moscú en 1992. El Barça de Johan Cruyff, que era vigente campeón tras ganarle 1-0 a la Sampdoria en Wembley en la edición anterior de la Copa de Europa, con ese gol de Koeman, pero en una de las fases previas antes de los octavos ante el CSKA se llevó una gran sorpresa. A pesar de empatar a 1 en Moscú y tener prácticamente decidida la eliminatoria para en el Camp Nou conseguir pasar a la siguiente ronda, se llevó esta sorpresa de los rusos. Aún así el Barça empezó muy bien, con 2 goles de Nadal y Chiqui Begiristain en los primeros minutos que ponían un 2-0. Parecía imposible que los rusos reaccionaran, pero en la segunda parte Pushmanov que daba esperanzas al CSKA con 2 goles en 15 minutos y al final Mashkarin que conseguía el tercero para eliminar al Barcelona. Vamos con la sexta historia y esta es del Bayern de Múnich en 2013. Una edición de Champions en la que los equipos alemanes estuvieron muy por encima de cualquier otro rival europeo y el Barça que se llevó un gran correctivo de los alemanes, del equipo entrenado por Jupp Heynckes. Eran semifinales de Copa de Europa, visitaba el Barcelona el Allianz Arena, cayó por 4-0 con 2 tantos de Müller, uno de Robben y otro de Mario Gómez, y en la vuelta el Camp Nou que creyó en la remontada, creía que su equipo podía reaccionar, pero sin embargo, a pesar de una primera parte en la que el Barça tuvo más control y más ocasiones, en la segunda mitad, con goles de Robben, Piqué en propia puerta y Thomas Müller, daban un global de 7-0 para el Bayern de Múnich y lo metían en la final. Posteriormente el Bayern de Múnich ganaría esa competición por 2-1 al Borussia Dortmund con un gol de Robben en los últimos minutos, en una final alemana donde los dos equipos, tanto Dortmund como Bayern de Múnich, dieron una lección en semifinales a Real Madrid y Barcelona. Y bueno, pues ahora vamos con la séptima eliminatoria. Vamos a hablar de la caída de Roma, también bastante reciente, en 2018. El Barcelona, que bueno, se enfrentaba en cuartos de final a la Roma. Y bueno, pues parecía un rival asequible, se decía en los periódicos de la ciudad condal que había tocado la perita en dulce, que era el rival más fácil del sorteo, pero no fue así y se llevaría un gran palo el Barça. A pesar de que en el Camp Nou ganó por 4-1, haciendo un gran partido, con goles en propia puerta de Rossi y Manolas, luego haría un gol Piqué de cabeza, Seco que ponía el 3-1, ese gol que luego dio vida, el gol del jugador bosnio a la Roma, y Suárez en los últimos minutos que daba un 4-1 que parecía un resultado imponente. Pero sin embargo, ese 10 de abril de 2018, el Barça que cayó inexplicablemente en el Olímpico de Roma. Empezó muy rápido el conjunto italiano adelantándose con gol de Edin Dzeko, de Rossi que daba las esperanzas en la segunda parte con un gol de penalti y finalmente en un córner muy recordado para los italianos, Kostas Manolas, el central griego, remataba perfecto al palo largo de Marc-André ter Stegen y ponía el 3-0, dejando sin ninguna esperanza al Barça de llegar a semifinales. La Roma que haría una buena actuación y llegaría a semis cayendo contra el Liverpool. La Roma que, por ejemplo, solo había llegado a una final en el 84 ante el Liverpool y la perdió por penaltis. Y bueno, pues ahora vamos con el octavo partido, vamos a hablar del 4-0 que le atizó, que le endosó el AC Milan de Arrigo, el AC Milan de Fabio Capello, en la final de 1994 de la Copa de Europa en Atenas. Esta derrota es muy importante para el Barça porque marcó un poco la decadencia del conjunto de Johan Cruyff, del Dream Team, ese equipo que ganó 4 ligas en 4 años consecutivos y la Copa de Europa en el 92, pues a partir de esa derrota empezó a decaer y la temporada 94-95 y 95-96 pues no serían tan exitosas y acabarían por determinar el fin del Dream Team de Johan Cruyff. Bueno, pues hablando del partido, el Milan que hizo una gran actuación y consiguió ganar por 4-0 al Barça, con un doblete de Massaro, un tanto de Savicevic y Marcel Desailly. Hacían que el Milan, a pesar de que el Barça era ligeramente favorito, pues hacían que el Milan le diera ese repaso y consiguiera una nueva Copa de Europa, el conjunto rosonero. Ahora hablamos de los penaltis de Tukadán en Sevilla. Esta es una de las historias más dolorosas para el FC Barcelona.
25 años después llegaba el Barça en Copa de Europa a una final y se enfrentaba al Steaua de Bucarest. El Steaua de Bucarest, que bueno, por aquel entonces tenía un gran equipo y bueno, pues consiguió en un partido con muchas ocasiones para los dos equipos, pero con una grandísima actuación de su guardameta Helmut Dukadam, consiguió llegar a los penaltis. En los lanzamientos de penaltis habría 4 lanzamientos para cada equipo. El Barça fallaría los 4 grandes paradas de Helmut Dukadam, que fue inmenso aquella noche en Sevilla. Y por parte del Steaua de Bucarest, Balint y Lakatos, que hacían los 2 goles, que daban el título al conjunto rumano, el único título de Copa de Europa que tiene en su historia, siendo uno de los pocos equipos del este que lo han conseguido. Lo haría el Estrella Roja de Belgrado posteriormente en 1991. Y por último, la última historia, pues el desastre de Anfield, muy conocido por todos, es la más reciente y quizá la más dolorosa de los últimos años para el Barça. El FC Barcelona, que estaba haciendo una gran competición europea, había pasado como primero de grupo ante el Olympique de Lyon en octavos, a pesar de empatar a 0 en el Groupama Stadium de Lyon, había ganado 5-1 a la vuelta en Camp Nou. Ante el Manchester United había conseguido su primera victoria en la historia en Old Trafford, ganando por 0-1 ante el Manchester, ante el conjunto de Ole Gunnar Solskjaer, y luego le había ganado 3-0 con un gran Messi en el partido de vuelta en Camp Nou. Y ahora tocaba el Liverpool, un equipo que era uno de los grandes candidatos para aspirar al título tras haber perdido la final el año anterior ante el Real Madrid, pero el Barça que sacó un resultado muy positivo en el Camp Nou, ganó por 3-0. Aquel día Luis Suárez metió el primer gol en el minuto 42. Luego, bueno, pues en la segunda parte Messi conseguiría el segundo cuando más estaba sufriendo el Barcelona, porque fue un partido que, en mi opinión, creo que el Liverpool se mereció empatar o que incluso pudo ganar, porque fue un partido de muchas alternancias, un ritmo trepidante y pudo haberse llevado el gato al agua a cualquier equipo. Y finalmente, pues Leo Messi también haría el tercero con un gol espectacular de falta y poniendo una ventaja muy positiva para visitar Anfield. Pero bueno, Anfield siempre tiene un ambiente mágico en Champions, es un campo muy difícil de batir, es un equipo que es dado a hacer este tipo de hazañas, este tipo de milagros, y también lo consiguió ante el Barça. 4-0 aquella noche, una semana después, y el conjunto de Jürgen Klopp, que eliminaba al FC Barcelona de Ernesto Valverde. En primer lugar, se adelantaba muy pronto con un gol de Divock Origi, un remate de Henderson que conseguía detener abajo Ter Stegen, pero en el rechace Origi aprovechaba para hacer el primero. Se llegó así al descanso 1-0, parecía muy complicado que el Liverpool consiguiera hacer 3 goles más en la segunda mitad, pero Georginio Wijnaldum en el 54 y en el 56 muy rápido consiguió 2 goles que ponían el 3-0 y entraba el miedo en el cuerpo al Barcelona, los fantasmas de Roma del año anterior. En los últimos minutos, en un despiste clarísimo de la defensa del Barça, en un córner sacado rápido por Trent Alexander-Arnold, el lateral inglés, acabó rematando Divock Origi en el primer palo y consiguiendo el gol que hacía el 4-0 y el pase a la final para el conjunto red, para el Liverpool. El Liverpool que posteriormente ganaría 0-2 al Tottenham Hotspur aquella final, con goles de Salah de penalti y Divock Origi. De lo poco que se puede rescatar de aquel partido es la actuación de Leo Messi intentando crear juego, lo poco que hizo el Barça aquella noche, pero el Liverpool pasó por encima y fue una de las derrotas más dolorosas para el Barça de Valverde, que luego a la larga, 6 meses después, provocarían su destitución y el cambio por Quique Setién actualmente. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo. Me ha parecido interesante contaros estas historias, quizá algunas las podéis conocer más, como la de París, la de Roma o la del Liverpool. Y bueno, quizá también contento de presentaros las historias como la final de los postes, la del Steaua de Bucarest, la de Atenas contra el Milán, que quizá eran más desconocidas. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Vamos a hablar del Atlético de Madrid, que consiguió el doblete en 1996, para hablar del otro de los grandes de España. Y bueno, pues espero que os guste este vídeo y nos vemos en el próximo. Muchas gracias y hasta pronto.